¿Me están viendo la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta para hacer antes que yo comience la clase? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No, profe. ¿No? ¿Cómo les fue en los parciales? ¿Cómo les fue en los parciales? Bien. Bien, en general, bien. Bien, Bien. profe. Bueno, ¿allá han rendido el TPI, el grupal? No, todavía no. Todavía no. Bueno, ya vamos a terminar, ya le va el profe, seguramente el profe Cruz, que el encargado, que ustedes rinden con Cruz, ¿verdad? Sí, Bien, entonces ya seguramente le voy a poner porque necesitamos la nota del TPI como para cerrar la nota final. Pero quedarán pendientes aquellos estudiantes que no han aprobado el parcial, ni el recuperatorio. Quedará pendiente su TPI y su nota final hasta cuando rinda y apruebe. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, profe. Sí, profe. Aparte ya el profe, y ya fíjense en el aula virtual, a ver, ya les muestro. En el aula virtual van a ver que ya tenemos en nuestra primera parte, ¿sí? Dice segundo, ¿están viendo ahí, verdad? Sí, profe. Segundo cuatrimestre. Sí, profe. Bien, la primera fecha para rendir que tienen ustedes es el 23 de octubre, ¿sí? Que ahora va a ser obligatoria la subida de los trabajos prácticos. No van a tener, en primera instancia, no van a tener una fecha, ¿sí? Van a tener, antes del evaluativo de control, ustedes van a tener que subir todos los prácticos que hasta el momento vayan haciendo, ¿sí? Para que se lo pueda evaluar. Que serían los prácticos de la unidad número 4, número 5, hasta donde lleguemos, que es el evaluativo de control, el 23 del 10, el 23 de octubre es el segundo evaluativo de control, y se lo va a evaluar como en el primer caso, como en la primera parte, se va a evaluar hasta donde lleguemos como práctico completo. Pero la condición de que ustedes tengan subido hasta una semana o unos días antes de esa fecha, que es el 23, tengan subido en el aula virtual los prácticos que correspondan hasta ese momento. ¿Se entiende? No es que terminen un práctico y lo va a tener que subir. No, se le da la libertad, se le mantiene el aula abierta hasta la fecha, 3 días, suponte hasta el 20 de octubre se le mantiene abierta la fecha para que ustedes suban los prácticos. ¿Qué es obligación? En segundo cuatrimestre es obligación. ¿De acuerdo? Una vez que han rendido el objetivo de control, la misma mecánica que en el primer cuatrimestre, el día 20 de noviembre, ¿sí? ya tenemos fecha para subir, para rendir el segundo parcial. ¿Qué requisito va a ser? Aprobar el objetivo de control para recién poder rendir el parcial. ¿Sí? Si ustedes no aprueban el parcial, tienen un recuperatorio, pero para rendir el segundo trabajo integrador, tienen que tener el parcial aprobado. ¿Sí? Que el segundo trabajo integrador, ¿sí? Va a ser la defensa entre el 6 y el 17 de diciembre. Ya no nos queda mucho tiempo. ¿Se entiende? Ya están las fechas del segundo cuatrimestre. ¿Sí? Y el taller, vamos a ver qué taller se le da, porque tienen que tener un taller en el primer cuatrimestre y un taller en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? De ahí ya va a salir la nota del segundo cuatrimestre, que se va a promediar con la nota del primer cuatrimestre. Si le da 7 o más, ¿sí? Por supuesto, teniendo aprobado el primer cuatrimestre y el segundo con no menos de 6. Si la nota tiene en el primer cuatrimestre un 6 y en el segundo tienen un 8, el promedio le da 7. O sea, tienen aprobada definitivamente la materia. Si a ustedes en el primer cuatrimestre tienen un 5 y en el segundo tienen un 9, ¿sí? Tienen aprobado el segundo cuatrimestre, pero el primero no.
a pesar de que la nota promediada le dé 7. Pero tienen un cuatrimestre con 5, no tienen aprobado, pero sí le da 7. Ese 7 le permite regularizar la materia. ¿Me entienden? Le permite regularizar la materia. A pesar de que le hayas dado un 7, 5 y 9, 14 y le han dado de 7, pero tienen un cuatrimestre que no está aprobado. Pero sí pueden regularizar la materia porque le da 7. ¿Se entiende o no? Ustedes con la nota del segundo cuatrimestre levantaron el 5 del primer cuatrimestre. Lo promediamos, ¿sí? Y no le da para promocionar porque tienen un cuatrimestre desaprobado, pero sí le da para que regularicen la materia y así cuando ustedes decidan, rinden el final de la materia, que es toda la materia de nuevo. ¿Se entiende? Por Profe, eso tienen que ponerse las pilas, chicos, para poder promocionar la materia, que es lo importante. Sí, te escucho. en la recuperación, tipo, no se pierde la promoción, ¿verdad? No, querido, no perdés nunca la promoción. Ah, ok. Tenés para promocionar si se cumplen las condiciones que yo te acabo de decir, hasta inclusive en febrero, vos podés llegar a promocionar en febrero. El año pasado, para los chicos que eran recursantes, esto era distinto, porque el año pasado, un estudiante que me rinda una instancia de recuperación perdía automáticamente la promoción. En cambio, ahora no. Ahora vos podés rendir 2 veces el mismo parcial y todavía seguir en carrera para la promoción directa. ¿Se entiende? Eso va a depender siempre y cuando la nota te dé. Si vos tenés en el primer cuatrimestre 6 y has rendido el primer parcial 2 veces y te da 6, tenés 6. Y si en el segundo cuatrimestre saca un 8, vos me promocionás la materia. ¿Se entiende? No importa las instancias de recuperación que tengas, siempre y cuando le dé la nota, ¿sí? Y esté aprobado los 2 cuatrimestres con 6 o más, y le da la nota 7, ustedes pueden promocionar la materia. ¿Se entiende eso? Así que, chicos, hasta febrero, todos, pero todos seguimos en carrera, ¿sí? Ninguno queda en el camino. Por supuesto, si está llevando la materia, si está rindiendo, porque el que deja de rendir automáticamente ya se queda atrás, se le fue el tren y no podemos volver, ¿sí? A pesar de que se estuvo hablando en la cátedra la idea de poner uno de los profes, ¿sí? Que empiece de cero. Este mes, el mes que viene, que comience de cero y le vamos a poner fecha para esas personas que quieran comenzar de cero, le vamos a poner fecha para tomarles, ¿sí? Por supuesto, no sé si va a ser lo mismo que uno que esté en carrera, pero no va a perder la materia, mínimamente capaz que la pueda regularizar a la materia, para no perder las correlativas el año que viene. Pero no creería que no, eso lo va a decir la cátedra, de que ahí sí, en ese curso de recuperación, puede llegar a regularizar la materia, pero no aprobarla en forma directa, porque sería injusto. Porque el que está en carrera, le quito toda competencia al que está en carrera. No sé si me entienden. Entonces, mínimamente a este estudiante que quiere recuperar porque se quedó con los prácticos, se quedó en un tema, se quedó en el segundo cuatrimestre, puede recuperarlo y hasta febrero, ¿sí? Poder mínimamente regularizar la materia y poder así, ¿sí? Rendirla después para obtener el final y no perder la correlatividad con 4 materias de segundo, que le va a cortar todo, prácticamente todo. ¿Se entiende? Y si no hacen algoritmo y no hacen todas las materias primero, no van a poder cursar ninguna materia de tercero, porque para cursar tercer año, ¿sí? Tienen que tener todo primero aprobado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro como el agua? ¿Podemos comenzar? Clarísimo. Podemos Bueno, comenzar. fantástico. Bien,
Entonces, vamos a ver lo que veníamos viendo, vamos a decir que es una continuidad de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? De lo que veníamos viendo hasta la parte de vectores. Entonces, si ustedes ven en el menú de la izquierda, ¿sí? No van a ver lo mismo que estoy viendo yo, que, mejor dicho, ustedes no van a ver lo que veo yo en mi aula, porque yo tengo habilitadas más cosas que ustedes. Pero lo que ustedes tienen que entrar es en la parte de, fíjense acá, segundo cuatrimestre, ¿lo ven? ¿Sí? Ya está habilitado para ustedes. Ustedes van a ver hasta segundo cuatrimestre, unidad 4, parte 2. Yo veo la unidad 5, la unidad 6, el segundo evaluativo, veo todo, pero si ustedes se fijan en el aula, en mi aula, lo que están viendo, que esto no está publicado. Yo lo veo, pero no está publicado para ustedes. ¿Lo ven? Entonces ustedes entran acá, ¿sí? Y es la clase del día de hoy. No olvidar ponerse la asistencia. Si no se lo han puesto ahora, no importa, a partir de la clase que viene, ¿sí? Bien, y vamos a comenzar con arreglos bidimensionales, que es una continuación del arreglo unidimensional. El arreglo unidimensional que ustedes vieron era vectores. Ahora vamos a ver arreglo bidimensional, que es matrices, ¿sí? Y acá vamos a trabajar, como dice la palabra o el título general de la unidad, ¿sí? Arreglos bidimensionales. Vamos a trabajar con dos subíndices, ¿sí? Y vamos a trabajar, para cargar un elemento de esta matriz, vamos a trabajar con for anidados o con while anidados. Tenemos que tener un for para el control de las filas y un for para el control de las columnas, porque la matriz se compone por filas y columnas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Necesito un sí de ustedes para poder continuar. Uno que me diga sí es suficiente para que yo sepa que me están escuchando y que no sé si me están entendiendo, pero hago lo posible para que me entiendan. Pero un sí a mí me permite continuar. Bien, vamos a la teoría de matrices. Abrimos el PDF, ¿sí? Y ahí está presentada la unidad. Sigue la unidad número 4, ¿sí? Porque la unidad número 4 es hasta registros. Es una unidad muy larga, es larga, porque tiene vectores, matrices bidimensionales, matrices multidimensionales, después tienen teoría de cadena, que es otro tema, dentro de la unidad 4 es otra bolilla independiente, ¿sí? Y tienen lo que son registros. Después de la teoría de cadena viene el registro. Teoría de cadena es para que ustedes sepan que no solamente podemos trabajar con números, sino números y caracteres. Lo que ustedes sepan también que se maneja las cadenas tanto como carácter, como palabras o como frases. ¿De acuerdo? Entonces, buscar una determinada palabra dentro de una frase, buscar una determinada similitud entre cadenas. ¿Cuál cadena de caracteres es más larga que la otra? ¿Sí? Yo ingreso dos cadenas y quiero saber cuál es la cadena mayor, la que tiene mayor cantidad de caracteres. Simplemente eso lo voy a determinar con una instrucción. Pero escuchen lo que digo, ¿no? Con una instrucción. Y ahí vamos a ver en cadena, vamos a ver las instrucciones puras del manejo de cadena de caracteres. ¿Sí? Y van a ver que C toma la cadena de carácter, lo toma como un vector de caracteres. O sea, lo guarda a cada uno de los caracteres. Si yo digo hola, guarda la H en un vector, pero el vector está compuesto por caracteres, no por números enteros. ¿Me hago entender? Entonces, si yo ingreso la palabra hola, ¿cómo lo toma C a la palabra hola? No la toma como una palabra literal hola, sino que la toma como un conjunto de caracteres que son ubicadas dentro de un vector. Y ese vector está definido por un vector de caracteres. O sea, pone la H en el lugar 0, pone la O en el 1, pone la L en el 2 y pone la A en el 3. Y en el cuarto lugar del vector, porque el vector va a salir con una dimensión de n más 1. O sea, si yo tengo 4 letras en hola, C genera un vector de 5 elementos. ¿Qué pone en el quinto lugar de la posición? Pone un barra 0, barra invertida, no la barra de división, sino que la barra invertida y un número 0.
está determinando cuando un vector de cadena de caracteres termina con barra cero. Está determinando que ahí se corta la cadena, que del barra cero para la derecha no hay absolutamente nada. ¿Se entiende? Sí, profe. Disculpe, lo interrumpa, profe. ¿Me Dale, puede dale. mostrar rapidito dónde está el PDF? Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, mirá, costado izquierdo, ¿sí? Costado izquierdo te dice segundo cuatrimestre. ¿Lo Ah, ves? listo, listo. Sí, sí, Y sí, hay profe. unidad Gracias. 4 y ya entra a esta parte. Entra acá al PDF que dice arreglo bidimensional. Y lo bajás, lo haces tuyo, ¿sí? Ahí está, si ustedes se fijan en mi pantalla, ¿sí? Está arreglos bidimensionales que vemos hoy la clase que viene, arreglos multi, teoría de cadena y teoría de registro, que es donde termina la unidad número 4. Profe, no sé si a mí solamente me pasa o no me aparece nada en la unidad 4 parte 2. Me aparece solamente una etiqueta y un foro. No sé si a los compañeros les pasa. A todos les pasa eso, lo tengo que mostrar. ¿Cómo? Sí, sí, no aparece. No aparece. Bueno, no se hagan problema, no hay ningún problema. Ahora vean desde mi PDF, ¿sí? Que si ustedes quieren, yo les paso este PDF, les paso al grupo. Así ustedes la tengan la teoría. Dale, profe. ¿Sí? Al final de clase, chicos, a ese PDF que yo le voy a mostrar ahora, que vamos a desarrollar la teoría, le voy a pasar por el Telegram. Así ustedes lo tienen, ¿ok? Denme un minutito, por favor. Sí, profe. Esto, profe. Bien, ahora sí, continuemos. Entonces, yo les muestro el PDF para que ustedes me sigan desde acá por el momento. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, entonces le voy a presentar la unidad. La unidad ya está presentada, que es la unidad 4. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es arreglos bidimensionales, que son las matrices. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en este tema? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de representar esta estructura de datos, ¿sí? Ver cómo se maneja esta estructura de datos dentro de lo que es la parte de información, como la manejamos en nuestra materia, ¿sí? Y vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es representar la materia, la matriz, perdón, ¿sí? Tanto haciendo una lectura como una impresión de la matriz cargada, porque yo necesito para trabajar, igual que el vector, lo necesito cargar en memoria, ¿sí? Para recién empezar a trabajar con los elementos de la matriz. Eso ya no voy a explicar porque lo mismo que está explicado para vectores, lo aplico en matrices. Y la diferencia que hay entre un vector y una matriz, por definición, que la matriz trabaja con doble subíndice, por eso es bidimensional. Voy a tener, trabaja con una fila y con una columna. La intersección de esa fila con esa columna se llama elemento de la matriz. Y ese elemento de la matriz tiene dos subíndices, porque el primero I me indica la posición en la fila del elemento y la J me indica la posición en la columna del elemento. O sea que yo voy a tener un elemento A sub I J, que para el primer elemento de nuestra matriz va a ser el elemento 0, 0. El elemento 0, 0 en esa posición vale 3, por ejemplo. Es lo mismo que un vector. Lo mismo que yo diga B sub 0. Cuando digo 0 en I, es la posición del elemento dentro del vector. Cuando digo B sub 0, ¿sí? Es el valor del elemento en la posición 0. Cuando yo digo I J, es la posición del elemento en la matriz, tanto para fila y columna. Pero cuando yo digo el elemento de la matriz A sub IJ, ¿sí? Vale 8. Es el valor del elemento, ¿sí? Que tiene en esa posición dentro de la matriz.
¿Ven que la teoría es la misma? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué operaciones, esto yo ya lo voy a dar, lo doy por sabido, lo doy por aprendido, lo doy por ya visto, ¿sí? Las operaciones, a pesar de que en este PDF tienen cómo van a ser una suma, una resta, tanto mecánicamente, mostrando el ejercicio, como programado, porque el ejercicio de una suma de dos matrices está qué es lo que da por resultado una tercera matriz y cómo se la programa en C. Entonces, no tiene sentido que yo les explique, aparte ustedes ya saben, por álgebra saben sumar matrices. ¿Mm? Que acá es exactamente lo mismo. Nada más que estamos llevando, lo de álgebra lo estamos llevando a algoritmo de estructura de datos y que lo vamos a codificar. Es la simple diferencia entre uno y otro. También se hace búsqueda como un vector, se hace ordenamiento como un vector, ¿sí? Vemos los tipos de matrices, que esto también ya lo conocen, que son las matrices especiales, ¿sí? Que por ejemplo son las matrices cuadradas, las matrices triangular superior, la matriz triangular inferior, la matriz identidad. Se conocen eso, ¿verdad? Entonces, simplemente para nombrarles qué tipo de matrices, si ustedes dicen que ven bien la matriz trampuesta, se transpone fila por columnas y la ven que las trampuestas son con 0 y 1, según como le hayan enseñado, pero acá no difiere porque la matemática es la misma. ¿Sí? Nada más que nosotros ahora lo único que vamos a hacer es vamos a llevar a un lenguaje de programación lo que ustedes han visto como matriz. Nada más. Eso es todo. ¿Se entendió? Bien, entonces, necesito el sí. Una matriz para ustedes, ¿sí? Está compuesta por filas, que son las horizontales, y por columnas, que son las verticales. Acuérdense, columna de la luz en forma vertical. ¿Sí? El orden de la matriz está dado por la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Si yo tengo esta matriz, ¿es de qué orden? Fila y columna. Es de 3 por orden 4. 3 por 4. 3 filas por 4 columnas. ¿Sí? Entonces, eso no me da 12. ¿Sí? El orden de la matriz es de 3 por 4. Punto. No es un resultado 12. 12 va a ser porque son 12 la cantidad de elementos que componen ese orden de la matriz. ¿Sí? El nombre de la matriz es el nombre que ustedes le dan al elemento. A sub i j, o sea, esta es una matriz A. Es una matriz, por ejemplo, empresa, una matriz taxi, una matriz, como ustedes quieran llamarla, ¿sí? Que tiene dos subíndices, I y J. En el lenguaje C, los subíndices pueden partir de la posición 0. O sea, fila 0, columna 0. O sea que estoy acá, para 0, 0. Entonces, yo voy a identificar el I con el M. El I me significa que estoy dentro de las filas y va a llegar hasta M de mamá filas. Y llega hasta M. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un for de control de filas para ver si estoy dentro de la estructura que me acaban de dar. Si estoy en la matriz de 3 por 3, tengo que saber que las filas van de 0 a 2 o de 1 a 3, según como ustedes quieran arrancar el for. Si arrancan el i en 0, va de 0 a 2, que son 3 filas. Y si arrancan el i igual a 1, va de 1 a 3, menor o igual. Entonces voy a tener que hacer un for para leer las filas y voy a tener que hacer un for para leer las columnas. El for, las columnas se la identifica con la letra J, ¿sí? Y esta J se la identifica con la letra N de nene, ¿sí? O sea que las filas van a ir de I hasta M de mamá. Y la J va a ir de J hasta N de nene. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Entonces, ya tengo, ¿se acuerdan que ustedes al vector lo hacían desde I hasta N? O sea que la cantidad de elementos de ese vector era N. Bueno, ahora la cantidad tenemos que trabajar por separado, filas y columnas. La cantidad de filas tiene que hacer un for hasta M, donde M es un valor que ustedes van a cargar, porque es la longitud de la matriz.
se ingresa una matriz de orden m por n. Bien, entonces esa matriz es una matriz general donde el usuario puede dar la longitud o el orden de la matriz. El usuario lo ingresa. ¿Se entiende? Si a usted le dice, se ingresa una matriz cuadrada de orden 3, entonces no hace falta que ingresen m y n, porque m es igual a n en la matriz cuadrada. Esa condición la deben tener en cuenta y tienen que tener cuidado. ¿Sí? O sea, yo les digo, si ingresan una matriz, escuchen, estoy puntualizando, no estoy generalizando. Estoy puntualizando para una matriz cuadrada de orden 3. Entonces ustedes no me pueden leer m y n, porque si viene el operador, lee m y n y le pone 4, ese problema no sirve. ¿Sí? Igual que yo les diga, se ingresa un vector de 3 elementos. Ustedes no pueden leer n. ¿Me hago entender, chicos? Sí, profe. Si me Sí, leen profe. n en esta parte del año, quiere decir que está todo mal. Porque no me han entendido la primera parte. O sea, tengan en cuenta, con esto quiero tirarle un tip, de que tienen que tener a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo me sale? ¿Cómo le explico? Ustedes tienen que tener la aclaración de la consigna perfecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que el problema les pide? Ustedes no van a ir a un banco, le van a decir, sí, ustedes háganme el sistema de caja, y ustedes van a hacer todo el sistema del banco. No, le piden solamente el sistema de caja, porque el banco ya tiene otro sistema. No, pero ustedes están acostumbrados a hacer el sistema completo. No. Lean la consigna, leanla bien a la consigna. Hay muchas veces, le hacemos la trampita para que ustedes veamos si es que realmente entienden la consigna. Profesor, ¿solamente un vector de 3 elementos? Sí, señor, es un vector que tiene solamente 3 elementos. Y estoy puntualizando para un vector de 3 elementos. No me lea n, señor, no le voy a decir eso. Pero, señor, usted no debe leer n. Usted me tiene que poner constante n igual a 3 y punto. Y va hasta n. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Entiende, profe? Sí, profe. Perfecto. Bueno, seguimos. Bien. Entonces, acá fíjense que nosotros le decimos, por ejemplo, A sub ij es el elemento de la matriz A en posición I en posición J. Pero si yo les digo puntualmente, quiero saber qué valor tiene el elemento 2, 3, fíjense que ahí le estoy puntualizando para fila 2, columna 3. Entonces ustedes me tienen que decir el valor es tanto. ¿Sí? Bien. En donde M es la cantidad de filas, N es la cantidad total de columnas. Eso es el tope del for, o sea, es el corte de control para el for de filas y para el for de columnas. ¿Se entiende? O sea, que mi I está relacionado con M y mi J está relacionado con N. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver ahora cómo manejamos una matriz. Y ustedes saben que a la matriz yo la debo cargar en memoria. A la matriz yo la debo cargar y a partir de ahí comenzar a trabajar con los elementos de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo no cargar primero una matriz, ¿sí? Sin la lectura de la matriz no puedo hacer absolutamente nada. Y si nosotros detectamos en un problema que ustedes no han cargado la matriz, ya sea por, funciones sin tipo, funciones, ¿cómo cargan una matriz? Con la función sin tipo, ¿sí? Entonces, o la cargan manualmente, la cargan con el desarrollo del programa lineal, como lo están viendo acá en pantalla, ¿sí? Ustedes ven que yo estoy cargando los elementos de una matriz, pero la matriz, cuando yo la cargue, lo puedo hacer de dos maneras distintas. Yo puedo cargar una matriz por fila o una matriz por columna. Recuerden que acá van a tener que tener perfectamente el manejo de la fila y de la columna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante van a haber trabajos en una matriz por fila y trabajo en una matriz por columna. ¿Sí?
yo tengo, por ejemplo, una matriz de orden 3×3. A ver, que no me tiende el pulso. Sí, es lo mejor que me sale. Entonces tengo acá un 6, un 4, un 3, un 1, un 8, un 9, un 4, un 2 y un 7. ¿La ven la matriz? Esta es la matriz A, ¿sí? Que tiene como elementos y fila y columna A sub IJ. Fíjense cómo pongo el IJ, ¿sí? El IJ va entre corchetes, pero individuales los corchetes tanto para fila y columna. No va en un solo corchete, en un par de corchetes I, J. ¿Se entiende? Sí, Porque así profe. se lo carga en C. ¿Están viendo mi pizarrita? ¿No quieren que haga más grande? Yo la veo bien, Sí, se profe. lo ve, profe. Se lo ve bien, ¿verdad? Pero el cursor, Sí. ¿ustedes lo ven a mi cursor? Sí, profe. Fantástico. Se ve todo. Bien. Entonces, chicos, fíjense que yo tengo I, voy a tener para I, acuérdense que las filas son siempre las horizontales, voy a tener de I hasta M y voy a tener J hasta N. ¿Lo ven? Fila I, fila 0, fila 1, fila 2. O sea que M vale 2, porque es el final de las filas. J0, J1, J2. Si comenzamos el primer elemento 0, 0, ¿no? Pueden comenzar como ustedes quieran. El C me lo permite. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo voy a tener una matriz de orden 3×3. ¿Sí? Ese es el orden de la matriz. ¿Sí? No es 9. Sí me dice el orden de 3×3, pero la cantidad de elementos de la matriz son 9. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo empezar a cargar a la matriz por filas. Si la cargo a la matriz por filas, ¿qué hago? Voy incrementando las columnas. O sea, columna 0, si yo me posiciono en la fila 0, ¿sí? Mantengo constante a la fila 0, pero voy incrementando la lectura por las columnas. O sea, es al revés. Si yo leo la matriz por fila, incremento la columna y voy leyendo las columnas. ¿Sí? Una vez que termine las columnas, incremento las filas. O sea que voy a la siguiente fila, ¿sí? Perdón, fila 1, y comienzo de nuevo, columna 0, columna 1, columna 2. Incremento acá, se terminó las columnas, incremento la fila y voy a la fila 2. Y vuelvo a partir de nuevo, columna 0, columna 1, columna 2. ¿Sí? Acá incremento las filas, sale de la matriz, porque son 3 filas, y automáticamente la matriz ya está cargada. Fíjense, entonces, tengo un for, voy a tener un for para el control de filas, y voy a tener un for para control de columnas. Si ustedes ven, voy a tener un for dentro de otro for. O sea que tengo un for anidado. ¿Sí? La matriz se trabaja mediante un for anidado. ¿Por qué? Porque dejo constante, este for lo dejo constante en una determinada fila e incremento, se ejecuta el for interno. Una vez que se ha ejecutado el for interno, no puedo salir hasta que el for interno no termine. O sea, no termine la cantidad de columnas. Cuando terminó la cantidad de columnas, terminó este for y me devuelve el comando al for de las filas. Incremento el for de la fila y vuelvo a entrar al for de columnas. Y hasta que no ingrese, no termine el loop del for de las columnas, no puedo volver a controlar el for de las filas. Y así voy a ir controlando internamente columnas, ¿sí? Y voy a ir incrementando las filas. Si yo dejo constantes filas, y siempre acuérdense, la matriz va a ser leída por fila cuando se incrementan las columnas, siempre al revés.
Si yo quiero leer la matriz por columnas, ¿sí? Por columnas, voy a dejar constantemente una columna, pero ¿qué voy a incrementar? Las filas. Entonces, estos for se van a invertir. Dejo constante el for de columnas y lo que hace el loop es el for de filas, cuando lo leo la matriz por columna. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Ahora, chicos, esta matriz que yo estoy leyendo acá, según lo que tengo acá en la programación, ¿por qué la estoy leyendo? ¿Por fila o por columna? Por fila. Por filas. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a saber que está el for i, queda constante, y voy leyendo las columnas. ¿Sí? Cuando termine la columna, el for j, termino las columnas, recién voy a ir al for de j, al for de i, perdón. ¿Sí? Incremento i, controlo de que no se termine la fila, y vuelvo a empezar. Paso a la fila siguiente, y vuelvo a empezar con el for de j. ¿Sí? Empieza a trabajar con las columnas, hasta que se termina. Pero la fila está constante, ¿la ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, 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 profe. profe. Bien, entonces, ustedes ven cuál for está primero y dicen, no, profe, esta matriz está siendo leída por filas, ¿sí? Porque el for de fila está primero. Entonces, ¿qué se incrementan? Las columnas, por interno. Si yo quiero leerlas por columna, quiero leer el 6, el 1, el 4, incremento las filas. Pero, ¿qué for estaría acá? For j igual a 0, ¿sí? Y el que hace el loop, el que se repite, ¿sí? Internamente es el for i, porque es el for de la fila. Si yo leo por columna, dejo la columna 0 constante y incremento fila 0, fila 1, fila 2, que es siempre el loop del for interno. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver cómo trabaja la carga de una matriz. ¿Sí? Y acá bueno, después ustedes lo ven con la parte práctica, el DevC, pero yo les quiero mostrar el DFD, perdón, yo les quiero mostrar el DevC, cómo, ya lo tengo hecho el programita acá, cómo vamos a cargar una matriz por fila, para que ustedes vean cómo se va cargando la matriz por fila. ¿Sí? Entonces, a ver, acá voy a abrir uno nuevo, porque acá le dice modificaciones. Y voy a copiar este programita, lo voy a copiar para la lectura y después lo modifico para que ustedes vean cómo se hace la lectura y la escritura de una matriz. ¿Ok? El DC, lo pego, ya lo acomodo y ya le explico cada una de las instancias. Déjenme que acomode un poquito esto. Ahí está el for que lo contiene. ¿Ven cómo yo cierro fácilmente la llave programando de esta manera? ¿Mm? Listo. Entonces, lo primero que hago es declarar una matriz, ¿sí? Y voy a declarar los elementos que corresponden a esa matriz. I, J, M y N. I, J son los subíndices del elemento de la matriz. N y M, ¿sí? Son digamos, el tope o que me va a dar el orden de la matriz. Que ustedes ingresaban un valor I para J, para vectores, y el N le daba cantidad de elementos, le daba el orden del vector. ¿Sí? Acá voy a tener doble orden, si podríamos decirlo así, fila y columnas. O sea, M, recuerden, está identificado para la I y N está identificado para J. Tengo M filas por N columnas, que es el orden de la matriz. Declaro el elemento de esa matriz, ¿qué va a contener? Va a contener elementos enteros y he dejado una burrada, por supuesto, 100 espacios de memoria para trabajar con matrices de 100%.
¿sí? Para trabajar con 10.000 elementos, que es una burrada, una locura, es mucho, ¿sí? Para lo que nosotros vamos a ver en esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar M, la longitud de la matriz. Ingresamos N, que es la cantidad de columnas de la matriz. Y ahora sí, empezamos a leer el elemento A sub i j, el elemento A sub i j, ¿sí? Vamos a ver cuánto vale según la matriz que acabamos de cargar, según la matriz que acabamos de poner acá. ¿Sí? ¿Lo hacemos correr? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver, y acá voy a poner cómo vamos a ir cargando la matriz. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo, y acá vamos cargando la matriz. ¿Sí? Y acá vamos siguiendo el programita. Me dice, ingrese la cantidad de filas de esta matriz. Representemos esta matriz, carguemos esta matriz y después las mostramos. ¿Ok? Entonces, ingresemos la cantidad de filas. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 3. Rapidito. 3. 3 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 3 también. O sea que es una matriz cuadrada de 3 por 3. Perfecto. Entonces, ahora me dice, una vez que yo ingresé la cantidad de filas y la cantidad de columnas, me dice un for de fila y un for de columnas. Entonces, si yo a esta matriz, ¿por qué estoy leyendo? Por filas. Entonces voy a incrementar, ¿quién? Las columnas. Cuando se terminen las columnas, sigo incrementando la fila, vuelvo de nuevo a incrementar las columnas. Dejo constante la segunda fila y vuelvo a incrementar las columnas. O sea que voy a leer de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a partir de un for de fila en 0. Estoy acá, en 0. Y voy a partir de un for en J, también de 0. O sea que parto de este elemento a leer la matriz. Entonces, ingrese el elemento 0, 0. ¿Sí? Porque I y J valen 0. Entonces, ingrese el elemento A sub I J. Entonces, eso es lo que estoy leyendo acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, lee el elemento 0, 0. ¿Cuánto vale el elemento 0, 0? 6. Esperen, que lo voy a hacer un poquito más prolijo. Voy a hacer un poquito más prolijo. Esperen. Para que ustedes lo vean bien. A ver, un segundito, paciencia. A ver qué me da ahí. 3 filas por 3 columnas. ¿Sí? No me está faltando que haga la lectura abajo. Bueno, no importa. Acá lo vamos a bajar. Quiero bajar esto. Bien, 3 por 3. Ahí está. Si ustedes se fijan, carguemos la matriz, chicos, por fila. ¿Sí? La carguemos por fila. Arranquemos. El elemento 0, 0, ¿cuánto es? 6. El elemento 0, 1, 4. 4. El elemento 0, 2, 3. El elemento 1, ¿se dan cuenta? Fíjense que acá comienzo con la fila 0. La fila 0 se mantiene constante, pero ¿quién se incrementa? J. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, una vez que termine las columnas, recién sale del for de columnas, de cargar los 3 elementos de esas columnas, y pasa a posicionar el puntero de fila en la fila siguiente. Antes fila 0, ahora es fila 1. Y vuelve de nuevo el for J en 0. ¿Sí? O sea que estoy acá. Vuelvo a cargar esa columna, esa fila, que es por columna, 8 y 9. Listo, paso a la fila 2. Estoy en el elemento 2, 0, ya que es el 4, es el 2 y es el 5.
¿Sí? Teóricamente, cuando incremento, se terminaron las columnas, voy a incrementar el for, voy a incrementar, se terminaron las columnas, voy a incrementar el for i. Como el for i valía 2 y ahora si lo incremento vale 3, dice 3 es menor que 3. No, se terminó el for de filas y automáticamente sale del ciclo y se terminó la carga de la matriz. ¿Se entiende cómo se carga una matriz? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Sí, La carguen. profe. O sea, a ver, la carguen. Profe, ¿por qué puedo cargar la matriz? ¿Puedo cargar por columna? Sí. La cargue por filo, columna, la matriz va a ser la misma. No me modifica nada. Me modifica tu carga. Si yo quiero cargarlas por columnas, ¿qué tendría que hacer? Acá simplemente cambiar el i por el j, ¿sí? Dejar constante la columna e incrementar la fila. ¿Sí? Acá cambio el j por i. Y eso es todo. ¿Se entiende? Que el for interno se va a ejecutar incrementando las filas, entonces la leo por columna. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Una vez que tengo cargada la matriz, va a decir, profe, bueno, mostremos la matriz cargada. Perfecto. Yo voy a mostrar la matriz que cargo, pero la voy a mostrar en forma lineal. ¿Sí? No voy a mostrar en forma de matriz, porque ahí donde ustedes ya tienen, ya lo dejo para ustedes, que ustedes jueguen el primero, el segundo y el tercero, que muestren la impresión de la matriz cuando ya la carguen, la muestren de esta manera. La muestren así. Yo le voy a mostrar ahora todo lineal. Le voy a mostrar todo lineal. Le voy a mostrar 643, 189, 427, porque no le estoy dando formato como matriz. Eso ya lo dijo para ustedes. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes quieren, chicos, mostrar una matriz, pueden hacerlo de dos formas distintas. La primera forma de mostrar la matriz es que mientras vayan leyendo el elemento, van mostrando el elemento que acaban de cargar. Usted va a decir, profe, no, carguemos la matriz y después mostremos la matriz cargada. Bueno, perfecto. Para mostrar la matriz cargada, también necesito un doble for. ¿Sí? Y eso lo voy a poner, una vez que termine mi for de carga, voy a poner el for para mostrar la matriz. ¿Sí? Entonces, acá, en este for, ¿qué tengo que modificar? Simplemente que me haga el recorrido de la matriz y directamente que me vaya imprimiendo el valor del elemento. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces acá, en vez de un scanf, va a ir un printf. ¿Sí? Entonces, que me recorra la matriz por fila y columna, pero que me vaya mostrando el elemento que cargo acá. O sea, por 110 a sub i j. ¿Sí? Entonces, si yo hago correr esto, voy a cerrar la consola. ¿Sí? Hago correr esto. Entonces, carguemos, les muestro la matriz. Les muestro la matriz y vamos cargando y van a ver que después mostramos lo que acabamos de cargar. ¿Sí? 3 filas por 3 columnas, cargamos el elemento 6, 4, 3, 1, 8, 9 y 4, 2, 7. ¿Sí? Bueno, acá tenéis que haber hecho el salto de página. A ver, ¿qué está pasando acá? PNF por ciento, perdón. Por ciento de que me muestre el elemento a su hipótesis. ¿Sí? 3 por 3. Veamos la matriz. Y la matriz es el nombre del elemento por referencia. 6, 4, 3, 1, 8, 9, 4, 2, 7. Esa es la carga. Se termina la carga y se produce mostrar 6, 4, 3, 1, 8, 9, 4, 2, 7. ¿Sí? Ahí, si ustedes acá, después del elemento 3, hacen un salto,
¿sí? Hacen un salto, que este elemento 4 lo imprime acá abajo, directamente le queda en formatito de una matriz, ¿sí? 1, 8, 9 le queda en segunda fila, y 4, 2, 7 le queda en tercera, que le quedaría como esto. Ya lo dejo para ustedes, ¿ok? Es fácil. ¿Se entendió, chicos? Fila, lectura de la matriz por fila y columna. Sí, Sí, profe, profe. entendido. ¿Sí? Sí, profe. Es fácil, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Ya directamente, si vamos a fijarnos en nuestro PDF, ¿sí? Van a ver que les muestro un poquito más. Operaciones con matrices. Bueno, acá está la impresión de la matriz que lo acabo de hacer, ¿verdad? Lo acabo de lectura e impresión. Una ¿Sí? duda, profe, ¿el Sí. código lo va a pasar por el Telegram? No, el código te lo paso en el PDF, vos copialo. Ah, bueno, ¿Sí? bueno. ¿Ves que lo Dale, podés dale. copiar? ¿Sabés con qué lo copias? Con el Nitro PDF. Bajate el Nitro PDF y te permite editar. ¿Ves que acá yo puedo copiar? Y me permite cuando lo hablo con el Nitro al PDF. ¿Se entiende? Sí, listo, profe, Entonces, muchas gracias. entonces yo te mando el PDF, vos de acá, copialo. Mirá, con el Nitro vos podés, botón derecho, copiar. Entonces te vas a C, abrir uno nuevo, botón derecho, pegar. Y ahí lo tenés el código, ¿lo ves? No tenés ni que escribir. Tenés que acomodarlo un poquito nada más. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Acuérdate, Nitro PDF. Es más, te lo puede convertir al PDF, te lo convierte en Word o en Excel. Si vos no lo podés copiar y pegar, lo pasás a Word, copias y pegas en C. ¿Me entendés? Bien, operaciones con matrices. ¿Qué podemos hacer con las matrices? Podemos sumar, podemos sacar el promedio, lo mismo que un vector. Porcentaje de elementos, mayor de un elemento de una matriz, por fila o por columna. Yo puedo determinar, a ver, cuál es el mayor elemento de la fila 0, pero solamente fila 0. No me dice de toda la matriz, ¿sí? De una determinada fila, de una determinada columna. Vamos a ver los tipos de matrices que tenemos, que es la nula, la identidad, triangular superior, triangular inferior, ¿sí? La matriz, ya, la identidad ya la tengo acá nombrada. Y vamos a trabajar generalmente, chicos, nosotros trabajamos mucho con los elementos característicos de las matrices, que son la cruz de la matriz, la diagonal principal, la diagonal secundaria. Cuando un elemento corresponde a una diagonal principal, ¿sí? Cuando el valor de I y J son iguales, porque ustedes van a ver que una matriz siempre comienza, la diagonal principal comienza del primer elemento de superior izquierda y termina diagonalmente en el último elemento inferior derecha. ¿Se entiende? Que es la diagonal principal. Y la diagonal secundaria, hay una formulita que la clase que viene se la voy a mostrar, para saber si el elemento, si se cumple la igualdad, que el elemento cumple con esa igualdad, está dentro de la diagonal secundaria. Si cumple con que I igual a J, ¿sí? Porque es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, en la diagonal principal, I igual a J. Si se cumple, significa que el elemento está dentro de la diagonal principal, o dentro de la diagonal secundaria, o no está en ninguna de las dos diagonales, está a la vuelta. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos generalmente con matrices bidimensionales. También podemos ordenar los elementos de una matriz por la burbuja, hacemos un ordenamiento doble, tanto para filas como columnas, y podemos buscar un elemento con el método secuencial. ¿De acuerdo? Y también cuáles son digamos, las operaciones matemáticas que se pueden hacer con matrices. Suma de dos matrices, resta, multiplicación, buscar una multiplicación de dos matrices o de un escalar por una matriz, que es otra matriz multiplicado por el escalar de cada uno de sus elementos. ¿Se entiende? Y bueno, y acá está desarrollado cómo se hace para sumar dos matrices, tanto mecánicamente, que nos da como resultado, que es una tercera matriz, ¿sí? Que va a contener el resultado de la suma de los dos anteriores, y cuál es la programación de suma de dos matrices. Así lo va a hacer. Este PDF contiene esa programación, contiene la programación de una resta, contiene la programación de una multiplicación, ¿sí? De un escalar por una matriz,
está toda la codificación hecha para que ustedes la copien, la peguen y vean cómo funciona, nada más. ¿Sí? Está cuando vamos a multiplicar dos matrices, ¿sí? Esta es la formulita para obtener la tercera matriz, que es trabajando con las filas y columnas de cada una de las matrices. ¿De acuerdo? Acá está el programita, cómo se hace para trabajar en la multiplicación de dos matrices. No son difíciles, son un poquito largos. ¿Sí? Y ahora sí, lo que yo necesito detenerme es cuando ustedes van a hacer operaciones con los elementos de la matriz. ¿Sí? Muchas veces nosotros vamos a representar una matriz, vamos a representar o queremos guardar o sacar información mediante la constitución de la matriz. Ustedes van a decir, profe, ¿cuándo armo una matriz? ¿Cómo hago para, en un problema de la vida cotidiana, ¿sí? Yo puedo trabajar, represento mi vida cotidiana en una matriz? Por ejemplo, ¿sí? Una empresa de taxi. Ustedes dicen, bueno, yo tengo una empresa de taxi. ¿Cómo hago para cargar la recaudación de cada uno de los taxis en los 5 días de la semana? Bueno, armate una matriz. Cualquier informático le va a decir, armate una matriz, papá. Pero ¿cómo armo una matriz? Bueno, en las filas pones los números de taxis y en las columnas pones los 5 días de la semana. O sea, la intersección del número de taxi con el día de la semana te da para que vos cargues la recaudación de ese taxi en ese día de la semana. Y es la recaudación de tu taxi cero. ¿Sí? Supónganse que yo tengo 3 taxis. ¿Quiere que representemos la matriz? ¿La represento o no? ¿O la entienden? Si la representa mejor, profe. Bueno, Sí, profe. ¿estamos de acuerdo todos? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. déjenme que les represente la matriz. Voy a borrar esto. Porque como yo necesito ver gráficamente todo. Entonces, voy a borrar acá, voy a representar esta misma matriz. Quiero borrar el valor. Bueno, entonces, usted tiene una empresa de taxi y le dicen, quiero saber cuánto recauda la empresa en concepto de la recaudación diaria de cada uno de los taxis. Entonces te van a decir en los 5 días de la semana. Bueno, entonces ustedes tratan de armar la matriz como yo ahora. Perdón el pulso. Es que estoy trabajando con la tableta vertical y tengo que trabajar con la tableta horizontal, por eso me tengo que venir para abajo. Ya voy a cambiar, no tuve tiempo de cambiar la tableta. Bueno, pero la ven a la matriz, ¿verdad? Entonces, acá voy a tener representados los taxis. Los números de taxi 0, taxi 1 y taxi 2. Y acá arriba voy a tener representado, a ver, voy a borrar un poquito. Voy a tener representado los días de la semana. Digamos que sean 3 días nada más. Entonces, el taxi 0 en el día 0 recaudó 1.400 pesos. El taxi 0 en el día 1 recaudó 600 y acá recaudó 800. ¿Sí? 2.210, 2.100 y 300 pesos. Este es 1.600, 450, trabajo re mal y 1.000. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué fui haciendo yo? Cargando con un determinado taxi, cargando la matriz, ¿sí? Y el elemento de esta matriz, taxi días, ¿sí? Me da o me representa la recaudación de cada taxi en un determinado día de la semana. Cada taxi en otro día, cada taxi en otro.
Entonces, ¿qué les pide el problema? El problema le pide, por ejemplo, punto A, determinar la recaudación total de la empresa. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ir recorriendo la matriz e ir sumando. Ese total va a ser igual a ese total más el elemento A sub I. Y van recaudando, ¿sí? Al final van a decir, S vale tanto. ¿Se entiende? Va a sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, más este, y le da la recaudación total de la empresa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Es fácil, ¿verdad? ¿Qué le pueden pedir, por ejemplo, en el punto B? Dado un determinado taxi, ¿sí? Dado un determinado taxi, determinar la recaudación en la semana. Entonces, yo acá tengo que leer el número de taxi. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer para todos los taxis, porque me dice, dado un número de taxi, ¿sí? Determinar la recaudación de ese taxi. O sea que me tengo que plantar en una fila y sumar la recaudación del taxi que me den. Por supuesto, el taxi sea 1 o 2, no puede ser otro. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a leer, por ejemplo, no puedo hacer un for IJ. Yo tengo que hacer un for solamente for J. ¿Sí? Entonces, voy a leer el taxi. Voy a leer el taxi. Digamos que sea el taxi 1. ¿Sí? Entonces, desde acá, solamente voy a hacer un for J, ¿sí? Para el taxi 1. Y entonces, acá en el for J, ¿qué elemento voy a acumular? Voy a hacer la suma total, ¿sí? Del taxi 1, va a ser a la suma total del taxi 1 más el elemento A subtaxi, J. ¿Sí? El for J. ¿Por qué? Porque el taxi es el I y el taxi se mantiene con que yo leí. ¿Lo ven? En vez de poner el subíndice I, pongo taxi. ¿Qué taxi me quiero ubicar? En el taxi 1. ¿Sí? Voy a leer el J para 1 solamente. Voy a leer acá, en primera instancia acumulo 210 más, ¿sí? O sea, 0 más 210 más 2100 y más 300. O sea que 2600 por decirle 2650. Se terminó el for J, y se mantiene constante y yo solamente sume esa fila para el taxi 1. ¿Se dan cuenta cómo trabaja para un determinado taxi? Usted quiere decir, a ver, che, escúchenme chicos, quiero que me saquen cuánto recaudó la empresa el día 2. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué día? O sea, acá sí les estoy pidiendo que trabajen por columnas, ¿sí? Entonces, ustedes no me pueden poner para todos los días, hacer una lectura general, un for I, for J para toda la matriz. No, tendrían que ingresar la lectura de días, que esto representa J, y ese sería el día que yo ingreso acá, sería el subíndice del elemento que yo voy a leer, ¿sí? Y solamente hago un for I, ¿sí? Porque incremento este, más este, más este. Entonces, ¿cómo va a ser el elemento? Hago un for solamente para I. ¿Y qué elemento voy a leer en el for? El elemento A sub I, coma, y esto mantiene constante, sub I, coma, día. ¿Y qué leí en día? ¿Qué ingresé en día? El día 2. O sea que voy a leer el elemento del día 2 constante y leo el elemento 0, 1 y 2. ¿Se entiende? Voy sumando solamente 800, 300 y 1000. O sea, 2100 pesos. El día 2 recaudó 2100 pesos,
que le va a dar la suma, por I con la suma total. ¿Sí? Esa suma le va a dar 2.100 pesos, porque solamente sumaron el día 2. Y ahí, una vez que se terminó el for de I, se terminó las filas, por lo tanto no sigue sumando más. Acá se terminó y me dio el resultado. ¿Se entiende? Sí, Otra profe. cosa que le pueden pedir. ¿Cuánto recauda cada taxi en la semana? Pero que me indiquen, o sea, el taxi 0 recauda 100 pesos, el taxi 1 recauda tanto. Quiero que me sumen por fila, y que me vayan mostrando el resultado. O sea, yo voy a utilizar una S. S va a ser igual a S más el elemento A sub I J. ¿Sí? Voy a ir sumando, pero esa S es la suma por fila. Entonces, para la primera fila todo bien. For I, for J, y voy sumando. Suma este, más este, más este. ¿Qué se incrementa? ¿Sí? Se incrementa J, voy sumando. Pero una vez que termino de sumar J, ¿qué hace el for I? Muestro acá, muestro el S. ¿Sí? Lo muestro al S, termino de sumar la fila y lo muestro al S. Cuando yo pase a la fila siguiente, ese S no puede seguir acumulando valores, porque voy a sumar todos los elementos de la matriz. Ese S tiene que volver en la próxima fila, antes de empezar el for, S vuelve a 0, para que sume solamente esto y me demuestra S acá. Se terminó la suma de S de esta fila, ¿sí? Cuando paso de nuevo al for J para incrementarlo, debo volver, antes de entrar al for J, debo volver intermedio entre I y J, debo poner S en 0, para que el acumulador S empiece a sumar de 0 y no venga cargado con filas anteriores. ¿Me entiende? Y acá voy a mostrar una determinada. ¿Se entiende? Eso Sí. se llama suma por fila, ¿sí? Y me lo va a mostrar cada vez que termine de sumar una fila, me muestra S. Para la otra fila, ¿sí? Dice el resultado de S en fila 2 vale tanto, el resultado de S en fila 3 vale tanto. ¿Se entendió? Y eso, a ver, ¿qué otra cosa le pueden dar? Millones de cosas. Determinar cuál fue la recaudación mayor y cuál fue el taxi que tuvo la mayor recaudación. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Cuando terminan de sumar, me generan un vector vertical acá, ¿sí? Y a este S lo van asignando, ¿sí? Al primer elemento del vector. O sea, acá ponen S1, acá ponen S2. O sea, V sub I recibe el valor de S. Donde I, esto va a ir dentro de un for, I va a ir incrementando. Primero I vale 0, recibe el valor de S. I vale 1, recibe el valor de S. I vale 2, recibe el valor de S. ¿Se entiende? Entonces en un vector, sí, ustedes van a tener el resultado de las tres sumas. Y acá simplemente sacan el mayor. El mayor, ¿dónde está en este vector? Entonces me guardan el valor de I. Y me dicen, al guardarme el valor de I, supónganse que en el tercero I vale 2, significa que el taxi 2 obtuvo la mayor recaudación en la semana. ¿Lo ven? Esa es en la semana. Y si le piden la mayor recaudación por día, ya tienen que trabajar con un vector horizontal. ¿Sí? Acá va a ir S1, acá va a ir S2 y acá va a ir S3. Buscan el mayor del vector, guarden el valor de I y dice que I es I2. O sea, acá, mejor dicho, I1, I01. I1 está el mayor. O sea, quiere decir que la mayor recaudación fue 4.500. Quiere decir que en el día 1 está la mayor recaudación.
¿sí? Que sería S2. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hasta acá llegamos el día de hoy, chicos. Ya saben la carga de la matriz, ya saben leerla por fila, leerla por columnas. También hemos visto trabajar por fila, cómo se trabaja por fila con una determinada columna, ¿sí? Y eso hay que hacer un problemita de la vida real y seguir avanzando un poquito más. No es matrices es lo mismo que vectores, nada más que trabajamos con un índice más, ¿sí? Ojo, no vamos a tomar las matrices como vectores, como tres vectores distintos, ¿no? No trabaja así. Trabaja como una integración que es una matriz. Tiene fila y columnas y tiene una cantidad de elementos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. preguntas las que quieran. Ya tenemos me faltan 15 minutitos, no los demoro más, simplemente quiero mostrarles que ya están las fechas del cronograma del segundo cuatrimestre. ¿Mm? Acá lo tenemos, vamos al principio, algoritmo, ¿sí? Tocamos algoritmo y van al principio, ¿sí? A la primera página y les dice segundo cuatrimestre, ¿sí? Ya tenemos determinada la fecha del segundo evaluativo control, ¿sí? Que también ya vamos a ver qué día lo ponemos como recuperatorio al segundo evaluativo control. Tenemos la fecha del parcial, tenemos la fecha del recuperatorio del parcial, ¿sí? Y ahora los prácticos, ustedes van a tener, no le vamos a dar práctico el 4, el 5, que lo suban cuando lo terminen, no. Le vamos a decir, bueno, hasta el día 20 del 10, que es antes del debate de control, tienen que tener todos los prácticos subidos de esas unidades. ¿Se entiende? Hechos y subidos. ¿Ok? Cada uno en forma independiente. Hasta el día 20. No hace falta que suban uno por uno. Lo pueden subir a todos completos, a todos los prácticos, el mismo día, antes del debativo de control. ¿Sí? Entonces, el que tenga subido los prácticos hasta antes de este día, sí va a poder rendir el debativo de control. Caso contrario, no. ¿Mm? Igual que el segundo parcial, tiene que tener el evaluativo de control aprobado para rendir el segundo parcial. Y debe tener el parcial aprobado para rendir el trabajo integrador dentro de esta fecha. La misma mecánica, estoy diciendo desde ahora, la misma mecánica para el segundo cuatrimestre. Y un taller a definir por la cátedra. Ya vamos a ver qué tallercito le ponen, es un día a la semana. ¿Alguna pregunta?